¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya iniciando otra jornada, viernes 4 de diciembre. Estamos con nuestro primer entrevistado. Él es Rodrigo Mundaca, dirigente del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra, la Protección del Medio Ambiente, conocido más sucintamente como Modatima, y también candidato a gobernador regional por Valparaíso. Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Fernando, muchas gracias por esta deferencia. Aquí estoy, a disposición. Bueno, te ganaste con hartos votos la deferencia, para serte sincero, y creo que fue una de los puntales bien interesantes que surgió de las primarias para gobernador regional. El caso tuyo, hubo bastantes otros también, quizás el de Aldo Valle, que también era un candidato especial porque no provenía del mundo de la política profesional. ¿Cómo sentiste esa primaria y sobre todo el que hayas tenido tan buen resultado, Rodrigo? Son días raros estos, porque me han llamado muchísimo y me titulan de personaje y una serie de epítetos que no esperábamos, ni mucho menos. Es muy raro, porque provengo de un movimiento popular que hace muchísimo tiempo, desde la provincia de Petorca, considerado por mucho el patio trasero de la región de Valparaíso, instala un debate que hoy día es absolutamente pertinente a propósito de la elaboración de la nueva norma jurídica, ¿no?, que son los derechos humanos ambientales. Es nuestra organización, junto a otras, ¿no?, que instala el derecho humano al agua, a la tierra, a la protección del medio ambiente. Y es precisamente desde el movimiento popular, desde nuestra organización, que se edifica esta posibilidad de participar de un proceso de deliberación popular que es inédito, porque es la primera vez que se va a escoger al gobernador regional. Nos sacamos la cresta, trabajamos muchísimo, dejamos de practicar nuestro oficio, dejamos de trabajar, y durante 2 meses muchísimos compañeros, y voluntariamente, y con una voluntariedad a prueba de toda bala, nos concentramos muchísimo en la campaña y recorrimos intensamente la región de Valparaíso durante 2 meses, testimoniando, resignificando que hoy día la región de Valparaíso es la región que tiene la mayor cantidad de conflictos socioambientales del país, la que tiene la mayor cantidad de campamentos del país, y donde hay más de 300.000 personas dependiendo de los camiones de aljibe. El resultado, teníamos cierta expectativa, teníamos cierta esperanza, pero sin duda que el resultado también excede las fronteras del Pacto del Frente Amplio, y la verdad que el resultado fue, según algunos analistas, sostienen de que proporcionalmente fue el mayor resultado en términos nacionales, y la verdad que eso nos tiene muy desafiados. Finalmente estamos muy desafiados porque estamos en un problema. Ahora sí estamos en un problema, de verdad, y por tanto estamos contentos también, pero como te decía, estamos muy desafiados, sin duda. Estamos conversando con Rodrigo Mundaca, dirigente de Modatima, candidato a gobernador regional por Valparaíso. Tú dijiste, bueno, dejamos los pies en la calle, conversamos con mucha gente. Rodrigo, ¿qué es lo más difícil para un candidato que no tiene un partido o una estructura, si tú quieres, política muy potente detrás? ¿Qué es lo más difícil? El darse a conocer, que eso implica recorrer, implica gasto, o generar de alguna forma las ideas matrices que te distingan respecto de los demás candidatos. Bueno, yo no sé, efectivamente nuestra candidatura es una candidatura bastante anómala, ¿no?, para el sistema de partidos, para la forma en la cual se practica la política conservadora en el país, y que tiene particularmente a los partidos y al Congreso como las instituciones sobrevaluadas del país. Y digo que es una candidatura bastante anómala, a propósito de que el día de ayer la Clínica Jurídica de la Universidad Diego Portales dio a conocer su informe anual sobre derechos humanos, y nuevamente volvimos a ser referidos como blancos de interés de los servicios de inteligencia policial. Es muy raro, es muy extraño, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Explícame un poco, ¿cómo es eso de ser referencia ayer la clínica jurídica de la Universidad Diego Portales da a conocer su informe anual sobre derechos humanos, y en particular sobre la situación de los defensores de derechos humanos ambientales. Y ahí vengo en un capítulo, en un apartado, como blanco de interés de la inteligencia policial chilena.
Esto viene desde el año pasado, cuando un periódico electrónico Interferencia, en noviembre del 2019, habiendo sido premiado ya en Nuremberg, sostiene que yo era blanco de interés de la inteligencia policial, y bueno, en ese informe vengo referido en varios párrafos como haber sido un sujeto que ha sido víctima, no quiero usar esa palabra la verdad, pero de prácticas de amedrentamiento, de judicialización y de amenaza, etcétera. Entonces a eso me refiero, que somos una candidatura bastante anómala, ¿no? Porque es una candidatura que emana del movimiento popular, pero un movimiento popular que ha sido profundamente criminalizado durante muchísimo tiempo, a propósito de que en Chile se edifican las bases de la desigualdad desde la privatización de los bienes naturales comunes. Yo creo que nosotros teníamos un hándicap a favor, Fernando, y lo digo con muchísima modestia y sencillez. Teníamos cierto conocimiento del pueblo sencillo, del pueblo trabajador de la región de Valparaíso, producto de los tantos años de marchar, de enfrentar la violencia policial y de seguir insistiendo a pesar de todas las circunstancias anómalas que han rodeado la vida de Modatima y en particular la mía también. Yo creo que eso jugó a favor nuestro, pero eso hace también que seamos una candidatura completamente diferente a Aldo Valle y a quien designe la derecha desde las oficinas de Apoquindo, ¿no? Creo que nuestra relación con las ollas comunes, nuestra relación con los movimientos socioambientales, nuestra relación con los campamentos, nuestra relación con los trabajadores precarizados es una relación de sentido común, porque somos parte de ese pueblo sencillo, vivimos en la provincia de Petorca hace muchos años y por tanto sabemos de la ausencia de Estado y sabemos de los efectos de la centralidad o del centralismo, ya que vivo en un territorio con serias dificultades de conectividad, sin transporte público, sin hospital de especialidades y donde nos llenaron los cerros de palto y transformaron los ríos en páramos secos e inhóspitos. Por tanto teníamos una cierta ventaja, pero esa ventaja tiene que ver fundamentalmente con la coherencia y perseverancia que hemos mantenido como movimiento Modatima durante tanto tiempo. Estamos conversando con Rodrigo Mundaca, dirigente de Modatima, candidato a gobernador por Valparaíso. ¿Pensaste en algún momento, Rodrigo, la disyuntiva sobre para los temas que tú estás planteando, si te convenía más ser candidato a constituyente que a gobernador? Porque la última vez que conversamos, fuiste muy enfático, perdón. Sí, dale, conversamos el 1 de octubre del año 2019, había recién llegado el avión ese día y me dejaron mis compañeros en Santiago para hablar contigo cuando hablábamos de... Y a los pocos días fui amenazado y víctima de blanco interés de la inteligencia policial a los 30 días posteriores, después de haber estado contigo en el programa. Es muy raro. En una de esas, quién sabe, pues, ahora tenéis drones arriba dando vueltas. No, pero... seguro, pero fíjate que nos han hecho un tremendo favor, pues, porque han favorecido la campaña. Oye, te iba a preguntar si que en algún momento dado pensaste que quizás no te convenía más ser un constituyente que un gobernador, en el sentido de que tú mencionaste mucho que el agua tenía que tener un estatus o un rango constitucional muy fuerte. Bueno, cuando uno lee prensa y cuando estamos caminando intensamente hoy día, nadie puede soslayar que el régimen jurídico de las aguas hoy día va a ser probablemente una de las disputas más intensas al interior de la elaboración de una nueva norma jurídica. Se sostiene que hoy día una de las principales demandas de las regiones está precisamente recuperar el agua como un bien común y hacer de su acceso un derecho humano, pero también el tema de vivienda, también el tema de conectividad, etcétera. Mira, al interior del movimiento se dio una discusión muy intensa desde abril del 2020 en un escenario de pandemia, aislado físicamente, pero no virtualmente. Y finalmente se tomó la decisión. Nosotros llevamos candidatura constituyente y permíteme, vamos a llevar de candidata constituyente a Manuela Arroyo, que es una abogada constitucionalista, que entiendo que tú la has entrevistado, que es la abogada de don Colberto Curamil, y ella va a ser candidata constituyente, ella es militante de Modatima. Vamos a llevar a María Barrera, que es la lideresa que ha encarnado las movilizaciones en Osorno por la desprivatización y desmercantilización de las empresas sanitarias. Y vamos a llevar también a Carolina Vilches, que es jefa de la Oficina de Asuntos Hídricos de la única oficina de asuntos hídricos que existe en la municipalidad de Petorca, en nuestra provincia. Y ese debate, y vamos a llevar a Carlos López en Concepción, ese debate se dio intensamente al interior del movimiento. Y en algún minuto entramos en la discusión de la gobernación regional
Y ahí en esa discusión simple y llanamente prevaleció la tesis de que teníamos que levantar una candidatura a propósito de los conflictos que existen en la región y que son súper pertinentes, a propósito también de lo que encarnamos nosotros como un movimiento hace tantos años. Y me entregaron la misión, pues, y soy militante de la causa del agua, soy parte de su mesa nacional, de la mesa nacional de Modatima, y disciplinadamente acepté un desafío que inicialmente era poco sexy, ¿no? Era poco atractivo, pero cuando empezamos a recorrer la región y empezamos a ver la precariedad material que existe en la región y las asimetrías materiales y también espirituales que existen en la región, sin duda que cobró muchísimo sentido esta disputa. Sabemos que es una disputa bastante asimétrica en términos de fuerza y medio, puesto que nuestra candidatura es una candidatura que, emanando del movimiento popular, se financia como lo hacen los movimientos populares, ¿no? Con loterías, con completadas, con dejar de trabajar, con destinar recursos propios precisamente a un espacio de liberación popular que es gigantesco, ¿no? Porque si queremos salir victoriosos a la región de Valparaíso, tenemos que aumentar exponencialmente los 18.147 votos, por lo menos en 11 o 12 veces. Por tanto, a eso me refiero cuando estamos muy, muy desafiados. Y desde ese punto de vista, Rodrigo, estamos conversando con Rodrigo Mundaca, dirigente de Modatima. Rodrigo, y desde ese punto de vista, ¿cómo cambia la cosa? Porque siempre cambia, eso ya te habrás dado cuenta. ¿Cómo cambia la cosa una vez que dejas de ser, si tú quieres, una promesa o una posibilidad a convertirte en alguien que ganó un derecho a competir en serio por un cargo de política profesional, no por un cargo de veedor o de testigo o de acompañante, no, estás dentro del juego mayor, digamos. O sea, en el fondo, eso me lo han preguntado, es como, tú fuiste deportista, fuiste jugador de rugby, yo fui jugador de fútbol, ¿no? Es que es como estar sentado en la banca y de repente el entrenador te llama y te dice hay que entrar a jugar. Entonces esta primera etapa, que fue la etapa de las primarias, fue un poco eso, ¿no? Con muchísimo respeto y cariño por los demás compañeros que participaron de este proceso. Y hoy día estamos en la cancha, y hoy día tenemos que disputar, pero esto responde también a una metáfora acuñada por un compañero de nuestra organización, de Modatima, cuando nos desafió durante este periodo y nos dijo: ¿cuánto tiempo más vamos a permanecer en las galerías del estadio gritando árbitros saqueros y algún improperio más, algún lenguaje un poco más soez, y sin entrar a la cancha a disputar? Porque llevábamos mucho tiempo, llevamos más de 15 años batallando por agua. Cuando empezamos a hablar del derecho humano, empezamos a hablar de los derechos humanos ambientales y hablábamos de agua, no fueron pocos los abogados que nos decían si es un derecho de segunda, de tercera, de cuarta generación. Y hoy día nadie discute que es un derecho esencial y básico para el cumplimiento de todos los demás derechos, incluyendo la elaboración de la norma jurídica, ¿no? De la Constitución. Ahora, evidentemente estos días han sido una vorágine, ¿no? Ha sido una vorágine porque hemos estado muy escrutados, hemos estado ahí en el ojo del huracán probablemente, sí, lo digo así, pero ¿sabéis qué, Fernando? No hemos abandonado nuestros territorios, seguimos viviendo en nuestros territorios. La batalla por el agua hoy día es mucho más intensa que antes, y lo que nos hemos comprometido es precisamente a participar de este espacio de liberación popular, que pasamos por una primera etapa, pero sin abandonar jamás nuestro territorio y sin abandonar jamás nuestra impronta, ¿no? Que es tener un imperativo ético, un imperativo moral de seguir adelante, de seguir batallando por cuestiones que son esenciales, porque los derechos humanos ambientales, hoy día su consagración como tal en una nueva norma jurídica es una cuestión de sentido, común, es un imperativo ético, moral, y eso no lo vamos a abandonar nunca, jamás. Yo me acuerdo que después del plebiscito, Rodrigo, sí. En este mismo programa detallé el resultado del apruebo en las siguientes comunas. Esta fue un tuit que subió Alexis Ceballos y mira tú: Mejillones 89.5, Tocopilla 90%, Huasco 90.41, Freirina 91.77, Quintero 81.33, Puchuncaví 84,07, Cabildo 87,72, Petorca 90,5. Todas ellas lo que se denominan zonas de sacrificio.
arrasó el apruebo ahí. Eso, ¿qué es lo que te señala, qué es lo que te dice a ti, Rodrigo Mundaca? Dos cosas. Primero, que el 25 de octubre el apruebo señala inequívocamente de que hoy día el problema está claramente identificado en las mal tituladas zonas de sacrificio. El problema es de modelo. Hay un problema con el modelo, ¿no? Con nosotros como lo decimos siempre, hay un patrón de acumulación por desposesión asociado a la explotación intensiva y racional del suelo y el agua que no se condice con la necesidad de preservar el medio ambiente y preservar la vida de las comunidades. Hoy día hay territorios como los que tú nombraste, incluyo Ligua, incluyo también, bueno, ya lo dijiste, Cabildo Petorca. Hoy día en esos territorios hay una suerte de ecocidio, ¿no? Este concepto que acuña Olof Palme el año 1971 a propósito de una conferencia sobre la guerra declarada por los gringos contra Vietnam. Y la primera persona que habla de esto es Olof Palme, en 71, que jugó un rol destacadísimo en la promoción y defensa de los derechos humanos, particularmente de las y los chilenos perseguidos por la dictadura militar. Y cuando habla del ecocidio, dice que esto tiene que ver con la destrucción ambiental de los territorios, hipotecando la vida de las comunidades a propósito de la gente naranja que empleaban los gringos para defoliar la selva vietnamita y dejar a descubierto a los combatientes vietnamitas. Hoy día en esos territorios hay un ecocidio generalizado. Y hoy día nosotros en la región de Valparaíso, en la bahía de Quintero, Puchuncaví, Quintero, en Puchuncaví está el 85% de las empresas contaminantes. Ahí hay 4 termoeléctricas a carbón, la última el 2010, la que se instala en Campeche, y esas termoeléctricas de carbón son las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, el gas de efecto invernadero más perjudicial para el medio ambiente. Por tanto, ahí la elección del 25 de octubre en materia del apruebo da cuenta efectivamente que tenemos que construir obligatoriamente un nuevo paradigma de desarrollo. No existe ninguna posibilidad, Fernando, de descentralizar y regionalizar de manera efectiva, manteniendo el patrón extractivista que existe en nuestros territorios, en nuestra región. Y eso da cuenta efectivamente de que las zonas mal tituladas de sacrificio fueron muy categóricas con sus votaciones. Sí. Rodrigo, ¿has tenido de alguna manera, después del resultado en las primarias, algo que te haya llamado la atención como sorpresa? No sé, felicitaciones, alguien que te invitó, una apertura de puertas donde antes estaba todo tapiado y cerrado. Ha sido raro porque yo te escuché en Tolerancia Cero esa noche. Y obviamente me llamó, bueno, la verdad que no me llamaba la atención la conducta de los medios de Copesa, ¿no? Pero me llamó la atención cuando la Tercera publica, ¿no?, los grandes triunfadores, y nosotros estábamos completamente invisibilizados, nadie hablaba de nosotros. Empezaron a hablar de nosotros como por ahí por el día lunes, el día martes, cuando les cae la teja, ¿no? Y lo digo así en términos muy populares. Entonces, como que les cae la teja y dicen, ups, este weón sacó una tremenda votación en la región de Valparaíso y proporcionalmente probablemente es la más grande, y en ese minuto empezaron a hablar de nosotros y nos empezaron a escrutar, nos han construido perfiles, pero una de las cuestiones que me llamó muchísimo, más que la atención, una de las cuestiones que me provocó muchísima emoción fue la noche de la Victoria, en la Plaza Victoria, cuando llegó una persona que padece cáncer, que postergó su tratamiento de quimioterapia para abrazarme. Eso, claro, todavía eso me emociona muchísimo, eso me emociona muchísimo porque en el fondo me di cuenta y nos dimos cuenta de lo que habíamos provocado. Esa fue una emoción increíble porque dio cuenta de que todo ha valido la pena, de que todos estos años que hemos batallado en el fondo tuvieron en el fondo una expresión popular de masa en la elección del día domingo reciente, que fue muy impresionante. Eso a mí me conmovió hasta las lágrimas, sin duda. Estamos conversando con Rodrigo Mundaca, dirigente del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, Modatima, candidato a gobernador regional por Valparaíso. La tarea de Valparaíso, y aparte de tus temas particulares, que son pero los que te han llevado al sitial en que estás, Rodrigo, pero son y van a ser infinitamente superiores en cantidad al problema del agua en Petorca, que es una cosa... Sí, absolutamente. Y eso es interesante ver cómo abordas temas que probablemente
los tenías contemplados, pero no necesariamente como algo que eventualmente tú pudieras resolver o tú fueras parte de aquello. O sea, hoy día la región de Valparaíso es la región, según el último catastro de campamentos al año 2018, que tiene mayor cantidad de campamentos del país. Al año 2018 la región de Valparaíso tenía 181 campamentos y desde la revuelta popular en adelante esa cifra debe andar alrededor de 210, 220 campamentos. Ahí viven más de 60.000 personas que hoy día están privadas de servicios básicos, servicio al agua, a la energía, al alcantarillado, y sin embargo existen instrumentos y existen instrumentos de fomento anidados en el gobierno regional, como por ejemplo para salir a regularizar terrenos, como por ejemplo una vez regularizados los terrenos, asignar servicios básicos. De hecho, en el gobierno regional hay un convenio MIN-Bugore para precisamente abordar esta problemática, y simple y llanamente ha habido muchísima desidia y muchísima lentitud hoy día. Pero los campamentos también, Fernando, son una disputa política, ¿no? Y esa disputa política tiene que ver con la disputa del derecho a la ciudad, ¿no? Y con resignificar el lugar donde queremos vivir. Ahí hay más de 60.000 personas que viven en condiciones bastante precarias, pero es pueblo trabajador, es pueblo sencillo. La región de Valparaíso tiene el campamento más grande del país, el Manuel Busto, y tiene situaciones de absoluta precariedad. No sé, hace poco cuando estábamos en la campaña en Rocuán Alto, yo entiendo que tú conoces bastante bien la región también, en Rocuán Alto nos encontrábamos con vecinas que nos decían: llevo 54 años viviendo aquí en este territorio y crié a mis hijos y hoy día a mis nietos y no tengo servicios básicos. Pero ahí existen herramientas que son concretas, herramientas desde el gobierno regional que se pueden intencionar. La situación de los conflictos socioambientales en la región, particularmente en la bahía de Quintero, Puchuncaví, dan cuenta que hay que tener una postura muy dura y muy inflexible. No se pueden seguir emplazando empresas contaminantes en un parque industrial que ha crecido de forma sostenida desde el año 1950 en adelante. Pero también hay que dar una señal inequívoca al país. Si nos va bien, y lo digo con muchísima modestia, no vamos a tener la facultad de nosotros de cerrar las termoeléctricas a carbón, las 4 que hay ahí, pero sí tenemos que dar una señal política al país de que somos partidarios furibundos de la descarbonización de la matriz energética nacional, y en particular no es posible hoy día esperar al 2040 para terminar con las 29 termoeléctricas de carbón que existen en el país, y creo que ahí hay que dar una señal muy concreta. Cuando hablamos de la cesantía en la región de Valparaíso, hablamos de un 14,5% de cesantía, y yo que vivo en la provincia de Petorca, hay una comuna chiquita que es la comuna de Petorca, hoy día tiene 30% de cesantía. Por tanto, ahí sin duda que hay que diversificar la estructura productiva, sin duda que hay que hablar de economía circular, sin duda que hay que reformular los instrumentos de fomento productivo anidados en los servicios públicos y adecuarlos precisamente a las particularidades territoriales, pero también que sean de ejecución inmediata, no concursables. Creo que hoy día es fundamental poner a las universidades de la región a pensar el desarrollo, pero tener una viga maestra, ¿no? Una viga maestra que pueda reactivar la economía, y esa viga maestra tiene que ver con la sustentabilidad y entender que el cuidado del medio ambiente también es un delta, no solamente desde el punto de vista de la preservación, sino que el cuidado del medio ambiente también puede ser un delta económico que puede permitirnos reactivar la economía. Y esas cuestiones las tenemos muy desarrolladas. Y creo también, Fernando, si me permite, es que hablamos durante muchísimo tiempo en la campaña, y antes venimos hablando hace mucho tiempo, de una ley de rentas regionales territorializada. No es posible hoy día que las empresas que explotan recursos naturales en la región de Valparaíso tributen en la metrópoli y no tributen en los territorios, y esto es como el sentido común, ¿no? Y por tanto esos elementos han sido los elementos que han estructurado en esta primera etapa la campaña. Han sido 3 elementos ejes. Y los elementos ejes tienen que ver con campamentos, con los conflictos socioambientales, con la reactivación económica, y sin duda no podemos desatender el que hoy día hay más de 300.000 personas que dependen de camiones de aljibe en la región de Valparaíso. Estamos conversando con Rodrigo Muntaca, dirigente de Modatima, candidato a gobernador regional por Valparaíso. Rodrigo, se ha generado, yo no sé si es que en términos de características reales o no, pero se ha generado una suerte de disputa entre lo que podríamos entender como el mundo independiente que participará de todas las elecciones como candidatos y el mundo de la política profesional, casi como si el hecho de ser independiente fuera una especie de valor propio, digamos, sí, claro. Una suerte de medalla extra,
¿Cómo estás viendo tú esa discusión? A ver, yo no soy independiente porque soy militante de la causa del agua y tenemos una postura clara, ¿no?, sobre bienes naturales comunes. Ahora, pero sin duda que hoy día la posibilidad de que los independientes y el movimiento popular disputen en los espacios de deliberación popular se encuentran mucho más allanados que antes, pero en términos de la comprensión ciudadana. No obstante, los obstáculos del punto de vista legislativo, si bien digo, del punto de vista jurídico se mantienen, ¿no? Se acaba de aprobar el proyecto de ley que baja los requisitos de entrada para los independientes fuera de lista a un 0,2% del patrocinio de la última elección, y a los independientes en lista que se baja de 1,5 a 0,5, pero sin la posibilidad de poder pactar, con los partidos, por ejemplo, si es que así lo ameritara. Por tanto, creo que las dificultades siguen siendo las mismas. Mira, yo te cuento la experiencia nuestra como Modatima. Cuando se plantea y se me asigna esta misión desde mi organización, la primera valla dijimos hay que salir a buscar aproximadamente 7.000 votos para ir independientes que nos patrocinen a 1.500 pesos el voto en la notaría, y en una condición de pandemia era imposible mover 7.000 personas a la notaría a firmar por nosotros y pagar 1.500 pesos cuando no teníamos ni uno. Y eso significaba prácticamente más de 10 millones de pesos. Nuestra segunda discusión fue, bueno, ¿cómo lo hacemos? Y ahí empezamos a conversar con muchísimos partidos formales y dentro de los cuales aparece la posibilidad de disputar dentro del pacto del Frente Amplio. Y la tercera discusión que teníamos era, queremos mantener nuestra independencia y queremos mantener nuestra autonomía. Y fue así como lo logramos, pero también quiero decir con muchísimo rigor, Fernando, es que nosotros no somos parte del consenso elitario, ni mucho menos. Nosotros lo que menos tenemos es ser parte del pacto elitario y del consenso elitario. Nosotros somos personas que vienen del mundo popular y que hemos batallado intensamente hace muchísimo tiempo, y por tanto también ahí había que comprender efectivamente que nuestra independencia y nuestra autonomía desde el punto de vista discursivo, pero también del punto de vista de lo que encarnamos y de nuestro despliegue en los territorios, iba a responder particularmente a nuestra impronta, a nuestras características. Y eso fue duro, pero sin embargo prevaleció, y creo que finalmente el pueblo pobre, el pueblo trabajador, el pueblo sencillo así lo comprendió y se expresó en las urnas el día domingo. Ahora tú dices el pueblo pobre, el pueblo trabajador, el pueblo sencillo. Sí, trabajador. Ahora, fíjate que yo tengo la impresión, Rodrigo, y puedo estar totalmente equivocado y tú me puedes corregir de inmediato, pero yo tengo la impresión de que tuviste votos bastante transversalmente a través de Valparaíso. No está todo concentrado exclusivamente en las zonas más pobres del país. Sí, y de la región. Bueno, nosotros excedimos con creces las fronteras del Pacto Frente Amplio, ¿verdad? Nuestra impronta fue, como te dije al inicio, fueron ollas comunes, fueron campamentos, movimientos socioambientales, pero también, claro, hoy día el movimiento socioambiental en la región de Valparaíso es bastante heterogéneo. Están los movimientos socioambientales que hoy día defienden el patrimonio ambiental de los holding inmobiliarios, ¿no? Y que quieren hipotecar, no sé, por el Parque Gómez Carreño, el Pulmón Verde en Reñaca Alto, el Parque Cancán, 14 asientos en el Parque Las Salinas, por ejemplo. Y te puedo contar alguna anécdota. En algún minuto hicimos una agenda muy intensa en Concón y estuvimos en una plaza hablando, todos con mascarillas, llegó muchísima gente, y estuvimos hablando en Concón de las cuestiones que son pertinentes a la región, pero nos pedían hablar muchísimo de agua en distintos espacios. Y llegó harta gente, y después al otro día recibí una llamada telefónica y nos dijeron, oye, ustedes estuvieron hablando con pura gente rica o de capas medias en ese sector, tienen que hablar con los pobres. Es probable que a propósito de tu pregunta, es verdad, creo que hubo una permeabilidad, ¿no? Una permeabilidad en capas medias que creo que fue bastante sí, importante, bastante interesante, y que da cuenta efectivamente de que estos temas, ¿no? De que los temas que encarnamos hoy día son tremendamente relevantes. Ya no son los temas clásicos, ¿no? De la izquierda clásica, ¿no? Hoy día el tema del cuidado del medio ambiente, de la preservación del patrimonio ambiental, de la defensa de los territorios, de la voracidad empresarial y particularmente los holding inmobiliarios en la región de Valparaíso, creo que son temas que le hacen sentido a muchísima gente, sin duda. Rodrigo Mundaca, dirigente de Modatima, candidato a gobernador por Valparaíso, muchas gracias por este contacto.
suena raro, candidato a gobernador suena muy raro. Sí, pues, acostúmbrate. Que te vaya muy bien, Rodrigo. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias por la deferencia siempre y te lo agradezco muchísimo. Un abrazo a ti y a quienes te seguimos, porque te seguimos habitualmente todas las mañanas. Abrazos. Gracias, que te vaya muy bien. Chao. Muy bien, gracias.